Bueno, ahí estoy y ustedes también. Espero que me ponga un audífono, prendemos la cámara, porque si no, no nos vemos. Bueno. ¡Sarán! Aquí estamos. Muy bien. Bueno, vamos con lo nuestro. Estábamos hablando en nuestra última charla sobre generalidades y estábamos hablando sobre, bueno, acá está. Bueno, habíamos contado cómo era el tema de cómo el organismo, o estábamos contando, creo que hablamos sobre cómo el organismo, o cómo las células inicialmente, en este caso, en términos generales, se defendían de lo que las dañaba y las formas de respuesta. Y dentro de las formas de respuesta habíamos contado que estaba, o sea, dentro de las cosas que podían pasar como forma de respuesta. Forma de respuesta, ojo, no quiere decir, forma de respuesta es, y en este sentido lo digo para todo lo que vamos a ir viendo, formas de respuesta, es decir, muchas de las cosas que vemos nosotros las tomamos en sentido relativamente literal y entendemos, tenemos que entender una cosa que es, no existe el bien y el mal. En algunos casos vamos a decir esto es malo, bueno, qué sé yo, pero no existe el bien y el mal en la naturaleza, digamos. En la naturaleza, el bien y el mal, o sea, si un tigre se come un venado, no es malo, es la naturaleza así, ¿no? Nosotros comemos vacas, o sea, no hay malo ni bueno. Podríamos no comer vacas nosotros, nosotros podríamos evitarlo por ahí. El tigre no puede evitar comer venado porque, o lo que sea, o comer cebra, porque si no come cebra se muere. Entonces, ¿qué es malo? ¿Que se muere el tigre o que se muere la cebra? No sé. Bueno, no hay malo y bueno. Y esto es lo mismo en la naturaleza a nivel celular, no es que esto es bueno o malo. Entonces, la célula responde, bueno, a veces responde para tratar, o sea, la célula siempre trata en conjunto, la estructura celular trata de mantener la homeostasis. Es decir, los mecanismos tienden a mantener una homeostasis, los mecanismos que tiene la célula, y en eso pasan cosas. En ese sentido, entonces, ante las agresiones pasan cosas, ante cosas que le pueden resultar agresivas a una célula incluso, porque ni siquiera tienen que ser agresivas. A veces puede la célula interpretar que lo van a hacer, y eso genera una respuesta en la célula. Y esa respuesta, bueno, respuesta significa eso, respuesta, no quiere decir que es bueno o malo, es respuesta. Y como decíamos el otro día, yo toco un hombro y la respuesta puede ser darse vuelta, pero es una respuesta. Eso no es bueno, no es malo, nada, es una respuesta. Bueno, en este caso, las respuestas, que en general tienen una tendencia a mantener un equilibrio, las respuestas, entonces, condicionan o son de una forma condicionada si aparecen. Entonces, en relación a eso, habíamos contado de distintas respuestas y en eso habíamos contado cómo se pasa de lesión reversible, cómo es una lesión, es decir, cómo una de las formas de respuesta era que la célula se lesionase y cómo la lesión puede ser reversible, es decir, la lesión puede llegar a un punto en el cual se puede volver para atrás, o bien se puede sobrepasar ese punto y entonces la célula ya no puede volver para atrás y entonces aparece la lesión irreversible. Habíamos contado eso, creo que era lo último que habíamos charlado, cómo las lesiones pueden ser reversibles o irreversibles. Bien. Bueno, entonces en esto habíamos contado, en esto estamos de contar lo que pasa con las células. Ahora, el paso siguiente a las células es qué pasa, es decir, las células pueden responder de distintas maneras, ¿no? Es decir, una podría ser eso, decíamos, la forma de lo que pasó es, hubo una lesión, hubo una anoxia, se produjo una lesión. Hubo una anoxia, se produjo, o alguna circunstancia que podía ser una anoxia, o transformarse en noxa, hubo, no sé, una acumulación, hubo una calcificación, hubo una adaptación celular, hubo, no sé, lo que fuera, es decir, una respuesta celular ante una noxa, una respuesta individual, una respuesta que conlleva
mecanismos moleculares propios de la célula, pero y que son comunes a todas las células, o a muchas células. La mayoría de las células responden de esa misma manera, es decir, responden ante noxas con esto, es decir, se lesionan, acumulan, se adaptan, es decir, las cosas que hacen las células ante envejecen, son las cosas que hacen las células ante noxas diversas. A veces con la misma noxa hacen la misma respuesta y a veces no hacen la misma respuesta, pero las respuestas que tienen son esas. No pueden hacer otras, no pueden, ya les decía, no pueden, por exceso de calor, una célula no puede agarrar un bat de béisbol y golpear a la célula de al lado, no existe eso. No puede una célula darse una vuelta carnero, no existe. Como respuesta están estas formas que acabamos, o que terminamos de mencionar ahora, que es lo que habíamos mencionado el otro día. Formas de respuesta celular dentro de un organismo, a nivel celular. Pero que pueden inclusive ser la muerte por necrosis o por apoptosis. Bueno, esas son formas de respuesta celular. Pero ahora pasamos al nivel siguiente, que es la respuesta de conjuntos de células. Es decir, ahora lo que vamos a hablar es cómo responden, ya no una célula ante una noxa, sino cómo responde un conjunto de células ante una noxa. Por supuesto que las respuestas del conjunto van a conllevar cambios moleculares en cada célula en particular. Pero para este caso, de las cosas que vamos a hablar a partir de ahora, no tomamos la respuesta particular de cada célula, sino que tomamos el conjunto de respuesta. Es decir, antes respondía la célula con mecanismos moleculares, se adaptaba, por ejemplo, se hipertrofiaba la célula, un mecanismo de adaptación propio de una célula. Ahora vamos a mencionar algunos mecanismos de adaptación, pero ya no de una célula, sino de un grupo de células. Cuando el grupo de células tiene ese mecanismo de respuesta, pone en marcha un mecanismo de respuesta, por supuesto que cada célula va a tener que hacer algo y va a tener que tener cambios moleculares individuales. Por supuesto, pues si no, no habría ningún cambio. Pero el cambio no lo vamos a observar puntualmente desde cada célula, aunque vamos a mencionar lo que hacen las células en cada caso. Pero no vamos a ver el cambio desde el punto de vista celular. No le vamos a dar un nombre especial a ese cambio celular, sino que le vamos a dar un nombre a la respuesta global. Dentro de las respuestas globales, la primera que vamos a analizar es la inflamación. La inflamación es una forma de respuesta celular, de una forma de respuesta tisular, o sea, del tejido, o sea, de conjuntos de células, ante determinados estímulos que pueden ser considerados por la célula como una noxa. Puede que el estímulo sea una cosa que realmente le fuera a causar daño, es decir, una noxa verdadera, o puede ser algo que la célula interprete como una noxa. Es decir, que el conjunto de células interpretan algo como una noxa y responden. Entonces, una forma de respuesta, entonces, la inflamación. De paso, les menciono algunas otras que igual vamos a ver. Otra forma de respuesta tisular es la coagulación. La coagulación es una forma de respuesta tisular. O sea, ante un estímulo, el tejido sangre, que es un tejido, el tejido sangre emite una respuesta, que le llamamos hemostasia, coagulación. ¿Está bien? Entonces, forma de respuesta. Respuesta inmune. La respuesta inmune es una respuesta de tejido. Es un tejido, es un grupo de células que responden ante un estímulo determinado, ¿no es cierto? Que es algo que se considere como ajeno al organismo. Entonces, respuesta inmune, la inflamación, la coagulación son formas de respuesta que son propias de tejidos, es decir, de grupos de células, ante a un estímulo que consideren como suficiente esas células como para responder. Es decir, los estímulos que le llamamos noxas disparan estas respuestas. ¿Está bien? Por supuesto que en la coagulación, por ejemplo, que la conocemos porque alguna vez hablamos, coagulación no es una terminología que suene exótica, que aparte conocen, escucharon la terminología
coagulación. En la coagulación hay una respuesta de células. Bueno, las plaquetas, que no son específicamente células, pero bueno, son como si fueran células, vamos a verlo. Las células del endotelio responden, ¿no es cierto?, ante algo que les dispara esa respuesta. Entonces, conjunto de células que responden, incluso en la sangre misma, en la matriz extracelular, en el plasma, hay moléculas destinadas a la respuesta general de ese tejido sangre ante alguna circunstancia, produciendo eso que es la coagulación. O sea, responde el tejido como tejido, ya, ¿cierto? Bueno, y en este caso lo que primero vamos a hablar es sobre la inflamación. Inflamación es una forma de respuesta del organismo. Es una forma de respuesta del organismo. En este sentido, estas formas de respuesta del organismo, en el sentido son formas de respuesta tisular del organismo, ¿cierto? Forma de respuesta tisular, forma de respuesta de tejido. En este sentido, las respuestas, lo mismo que en el caso de las respuestas celulares, las respuestas tisulares están destinadas ¿a qué? Están destinadas a que las células, a que el tejido, y en este caso, por fuera del tejido, el organismo, mantenga su equilibrio de vida. Es decir, que las respuestas, estas también son respuestas homeostáticas, es decir, son respuestas de mantención de equilibrio, las respuestas tisulares. Y la inflamación, entonces, es una respuesta tisular, ¿está bien? Es una respuesta de tejido. El tejido que responde ante algo. Cuando uno habla de inflamación, entonces, como en los otros casos, que está hablando de respuestas tisulares, de nuevo lo mismo que dijimos hace un ratito, tiene que tener en cuenta que son las respuestas que tienen los tejidos y que las respuestas que tienen los tejidos no son infinitas, son unas pocas. De hecho, la inflamación es la base de la mayoría de las patologías que ustedes conocen, que escucharon alguna vez en la vida. Las patologías que escucharon en su vida y las que vamos a hablar, la mayoría tienen involucrado respuesta inflamatoria. Y si no es una respuesta inflamatoria pura, es una respuesta inflamatoria por lo menos parcial. Quiere decir que la respuesta inflamatoria es una de las formas que responden nuestros tejidos de forma estereotipada, de forma, como diríamos, no digo la palabra compulsiva, no sería correcta, pero de forma estereotipada, de forma ya aprendida. Es una de las formas en que responden nuestros tejidos en toda nuestra economía corporal. De hecho, cualquier tejido que tenga vasos sanguíneos, es decir, que tenga irrigación, cualquier tejido que tenga vasos sanguíneos, tiene la posibilidad de responder con esto que llamamos inflamación. ¿Sí? O sea que inflamación es una forma de respuesta de tejido. ¿De acuerdo? Inflamación es una forma de respuesta de tejido. Pero un poquito, que de paso. Bueno, entonces. Entonces, ¿qué es una inflamación? Bueno, una inflamación, bueno, es una respuesta tisular ante una posible agresión, es un tipo de respuesta tisular ante una posible agresión que tiene como finalidad el aislar o hacer cesar, ¿está bien? Aislar o hacer cesar o neutralizar la circunstancia que genera el disparo de ese proceso. O sea, hay algo que dispara un proceso y ese proceso está destinado a anular o aislar, ¿sí? Al disparador. Es como si me dijeran, el disparador sería un sujeto que, no sé, me da un cachetazo. Entonces, mi respuesta es, como individuo, anular a ese individuo que me pega el cachetazo o aislarlo, ¿está bien? O evitar que siga dándome cachetazos. Entonces la respuesta sería la respuesta inflamatoria,
Entonces la inflamación es un proceso de respuesta de tejidos destinado a anular, ¿sí? o a aislar, ¿sí? Noxas. Las noxas que le dieron origen a ese proceso inflamatorio. Es decir, se supone que es un proceso benigno. La aclaración, hay que hacer una aclaración, y es que ese proceso tiene que darse, en tejidos, solamente, en tejidos vascularizados. El decir solamente en tejidos vascularizados, en realidad está diciendo que son muchos tejidos. La mayoría de nuestros tejidos son vascularizados. O sea que cuando uno dice tejidos vascularizados, está hablando de la mayor parte del organismo. O sea que la mayor parte del organismo tiene capacidad de responder, entonces, en esta forma a la que llamamos inflamación. ¿De acuerdo? Cuando uno dice inflamación, todo el mundo tiene alguna idea en la cabeza respecto, por lo menos, de la palabra inflamación, que en general está asociado a lo que es una inflamación y tiene cierto asidero con lo que es una inflamación, a pesar de que nosotros vamos a ver algo un poquito más profundo que eso. Pero cuando uno dice la palabra inflamación, en las cabezas de ustedes se les pasa alguna idea. De hecho, es muy probable que todos los que están escuchando aquí alguna vez hayan utilizado la palabra inflamación, o todas, porque aquí son todas damas. Entonces, todas ustedes es muy probable que hayan utilizado la palabra inflamación alguna vez en la vida. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco o no? No, perfecto. No. ¿Han usado la palabra inflamación o no? Sí, obvio. Fulanito tiene inflamado, no sé, el dedo. Mirá cómo tengo inflamada la cara. Se inflamó el calefón. No, eso no creo. Se inflamó tal cosa, inflamado. Bueno, han utilizado la palabra. Y cuando utilizan la palabra inflamación, ¿a qué la relacionan la inflamación? Cuéntenme, eso me interesaría opiniones. ¿A qué asocian la palabra inflamación? ¿Cómo? Sí, acumulación de líquido. A ver, allá me dicen acumulación de líquidos, dice ahí Mariana. ¿Qué más? Obesidad. ¿Cómo? Obesidad. ¿A qué? Obesidad. Obesidad. Bueno, está bien, está bien, lo único, está bien, no es una, no sé por qué, bueno, a ver, contame, ¿por qué dijiste obesidad? ¿Por qué hace la Porque obesidad? obesidad ocasiona inflamación sistémica. ¿Cómo? La obesidad ocasiona inflamación sistémica. Repetí porque no se La entiende. obesidad es un estado inflamatorio. ¿Cómo? La obesidad es un estado inflamatorio. Bueno, eso está en estudio. Se dice, algunos dicen que después vamos a hablar de eso en particular. Lo que se está hablando es inflamación. ¿Cómo? La retención de líquido es más inflamación que... Bueno, asocia usted a retención de líquido, que igual tampoco es obesidad, pero bueno, está bien. Inflamación. Vamos a poner, bueno, retención de líquido. ¿A qué más asocian inflamación? No, retención de líquido es hinchazón. Retención de líquido es hinchazón. Bueno, se lo tacho, hinchazón. Bueno, ¿y a qué más? A ver, otro que diga... Después vamos a hablar de obesidad e inflamación. Ya se van a dar cuenta porque no es la asociación. Pregunto por qué es la asociación, porque en realidad la asociación que preguntaba es estas cosas que ustedes asocian habitualmente. Una acumulación de líquido. Obesidad no es una asociación habitual. No, por eso el que dice lo dice, bueno, pero como quien dice, pero yo quiero ¿a qué asocian ustedes inflamación habitualmente? Inflamación es lo que yo tengo en el intestino, que tengo colitis ulcerosa, pero eso no es hinchazón. No, eso es inflamación, perfecto. Lo asocia a una colitis ulcerosa, por ejemplo, a una enfermedad determinada que se llama colitis. Siempre la palabra, el sufijo itis,
es de lo mismo que decir inflamación. Es como el sinónimo, ¿no? Como la palabra que representa inflamación es itis. Automáticamente, al decir colitis ulcerosa, me está diciendo inflamación del intestino ulcerosa. ¿Está bien? Bueno, es una asociación porque hay un proceso inflamatorio. Y si no, ¿y qué más? Si yo digo inflamación, normalmente, ¿ustedes a qué asocian? Cuando ustedes dicen la palabra inflamación, el que dice, tengo una inflamación en tal lado, no está hablando ni de obesidad, ni de colitis ulcerosa, ni de nada, está diciendo, no sé, ¿cuándo se inflaman? A ver, cuénteme algún proceso de inflamación. Cuando hay aumento de volumen, bueno, enrojecimiento. Pero mi pregunta es, ¿con qué inflamación? ¿Cuándo dicen que algo está inflamado? ¿Nunca tuvieron algo inflamado? Cuando uno tiene otitis, la inflamación de los oídos. Cuando se pone rojo. Después de un golpe. Porque a mí me dice la inflamación de los oídos. Está bien, pero la inflamación de los oídos tampoco se ve. No es que me dice la inflamación. Cuando hay una asociación de algo que ustedes asocien con, porque está bien la asociación. Irritación. Pero la gente, ¿qué dice cuando tiene algo inflamado? Por ejemplo, ¿nunca se dieron un golpe? Un hinchazón. Por sí, eso, cuando se te pone rojo. por ejemplo, uno va caminando y de repente está la ventana abierta y no la vio y se dio la cabeza. No hay una herida. Una herida. Bueno, una herida puede tener inflamación, pero habitualmente uno lo asocia a inflamación cuando dicen, fulano, mirá cómo tenés inflamada la mano. ¿Y qué ven esa mano? Que se le... Rojo. Rojo, perfecto. Un golpe, un chichón. Rojo, perfecto, el chichón. Bien, ahí vamos en la asociación habitual. Una picadura. Nadie asocia inflamación con que tiene, no sé, con que tiene la tiroides con hipotiroidismo. Nadie, sí, es un proceso inflamatorio, hay un proceso inflamatorio, probablemente, pero nadie hace esa asociación en general, porque la asociación que se hace es con lo que se ve, y eso era lo que quería que me dijeran ustedes, ¿con qué asocian inflamación? Y bueno, yo asocio inflamación con que tenés rojo, que tenés hinchado, mirá, tenés hinchado, tenés rojo ahí, tenés todo inflamado, andá a ver al médico, no, ya lo fui a ver, y es un sátrapa, se llama Hassan. Bueno, nada, entonces... la inflamación es un proceso que ustedes han visto y lo han evidenciado y lo han mencionado respecto de cosas que ven ustedes. E incluso a veces se aventuran a decir, tengo inflamado tal cosa porque sienten alguna cosa. Porque la otitis, ¿por qué hablan de que la otitis es una inflamación? ¿Qué sienten cuando, por qué dicen otitis, inflamación? ¿Con qué lo asocian? Dolor. Dolor, ¿no es cierto? El dolor. Rojo, el ojo del oído no lo ven rojo ustedes. Nada, como mínimo hay que poner un otoscopio para ver por lo menos el oído externo, pero eso no lo hacen habitualmente, nadie mira los oídos del otro. Entonces, pero sin embargo, el dolor es lo que los hace sospechar que hay una inflamación. Entonces, esas cosas se asocian con inflamación habitualmente. Dolor, el color rojo, al que le llamamos rubor, ¿está bien? La hinchazón es a la que le llamamos ese chichón, que el chichón igual, ojo, porque el chichón de la cabeza, que uno se da la cabeza y tiene el chichón, ese no es todo inflamación. Ahí también puede haber extravasación de sangre, puede haber un hematoma. Pero sí podemos decir ese agrandamiento, ¿no es cierto?, que vemos en un tejido, en una zona, le podemos llamar entonces, lo podemos asociar a inflamación. A eso le llamamos tumor. Entonces tengo rubor, el color rojo, dolor, ¿está bien? La hinchazón le llamo tumor, y ahora ya que está les aclaro, tumor, ustedes, la palabra tumor, ¿qué es qué dice tumor? ¿Qué es un tumor? Algo cancerígeno. Malo. Tumor, malo. Muero. No es así. Sí. ¿Célula nueva? Tumor, eso es neoplasia. ¿Está bien? Tejido nuevo es neoplasia, que puede ser benigna o un cáncer, es decir, maligno. ¿Está bien? Pero tumor no es neoplasia. Tumor lo asociamos con neoplasia porque se forma un tumor. Pero tumor significa bulto. ¿Está bien? Tumor significa bulto. Entonces, cuando le dice, usted va, por ejemplo, no sé, al dermatólogo, dice, uy, tiene un tumor bajo la piel.
vaya a hacerse una ecografía. Uy, tengo un tumor, me voy a morir. Bla, bla, bla. No, lo que está diciendo es que tiene una bola abajo de la piel. Entonces hace la ecografía y era, no sé, acumulación de líquido, era acumulación de grasa. ¿Está bien? Tumor es bulto. ¿Está bien? Por supuesto que un cáncer, o un tumor benigno, como se le llama, o uno bueno, es también un tumor, porque sí, es un bulto. O sea que en realidad por definición es un bulto. Entonces un cáncer es un bulto maligno. Y una neoplasia benigna es un tumor, pero benigno, porque es un bulto. ¿Está bien? O sea que tumor es bulto. Entonces, bueno, la hinchazón, esa hinchazón que le miramos al proceso inflamatorio es tumor. Tumor, ¿por qué? Porque se hace bulto. Entonces tengo rubor, que es el color rojo, tumor, que es esa hinchazón que yo veo, esa bola que se forma, dolor, que es lo que duele, y hay una cosa más que es cuando uno está hinchado, se golpea, ¿no es cierto? Por ejemplo, se golpea contra algo y aparece todo esto que contamos, dolor, tumor, el rubor, o sea, rojo, bulto rojo, doloroso, y ese tumor uno lo ve rojo y si lo toca, ¿qué nota? Calor, caliente. Caliente. Entonces, calor. Entonces tengo rubor, tumor, dolor, calor. ¿Se entiende lo que dije? Rubor, dolor, tumor, calor. Eso se llama tétrado de Celsius. Y eso es lo que caracteriza una inflamación. ¿Está bien? Y eso es lo que ustedes vieron siempre toda la vida en sus golpes y en las inflamaciones. Es decir, nosotros le llamamos de esta manera, pero sería, se pone rojo, caliente, duele y está hinchado. Estas 4 palabras que usan habitualmente. Está rojo, caliente, hinchado y rojo, caliente, hinchado y hay un bulto. No, perdón, rojo, caliente, hinchado y duele. Esto es lo que dicen habitualmente, ¿o no? Estas eran las palabras en realidad que yo suponía que iban a decir. ¿Con qué asocian con inflamación? Y con que está caliente, duele, está colorado y está hinchado. A esta tétrada de Celso, que es la que determina, que es la que describe, digamos, en forma global, así como se ve una inflamación, le agregamos la posibilidad de la impotencia funcional. ¿Qué es una impotencia funcional? Es una disminución o abolición de la función de una estructura orgánica. ¿Está bien? O sea que puede haber una impotencia funcional. Por ejemplo, si yo no puedo mover el dedo porque está hinchado, entonces tengo impotencia funcional del dedo. Es decir, es incapaz de llevar a cabo su función. ¿Está bien? Impotencia funcional. Porque está hinchado, porque duela también puede ser, porque está hinchado, porque duele, puede ser que el dedo, entonces no lo muevo, entonces impotencia funcional. No todos los procesos inflamatorios conllevan una impotencia funcional global del órgano al que pertenece, pero puede aparecer impotencia funcional. Entonces, la tétrada de Celso más la impotencia funcional son las características básicas de un proceso inflamatorio. Bueno, perfecto. Así es como un proceso inflamatorio, entonces, digamos, se caracteriza por esto. Que desde el punto de vista general. O sea que desde el punto de vista general, uno asocia inflamación con eso. Pero nosotros ahora vamos a bucear en esa inflamación y vamos a ver que no hace falta llegar, porque con esa descripción, por ejemplo, la obesidad no cuadra con un proceso inflamatorio. Porque la obesidad, bueno, sacando el tumor, el bulto de la grasa, pero después a nadie le duele la grasa. A nadie se le pone colorada la grasa, ni se pone colorado porque tenga, bueno, se puede poner colorado porque tiene los salvavidas acá en los costados del cuerpo, pero después no, colorado, nada. Entonces, la cuestión es que los procesos inflamatorios no siempre
se manifiestan específicamente como esa inflamación que acabamos de describir, que es una inflamación descrita desde un punto de vista clínico. Pero esa descripción nos sirve como punto de partida para empezar a interpretar en qué consiste un proceso inflamatorio. Bien, ahora entonces, una vez que tengo el proceso inflamatorio como tal, digamos, es un proceso, es un proceso de los tejidos, digo que es un proceso benigno, es un proceso inicialmente benigno, que tiene la finalidad de restablecer un orden o un equilibrio, es decir, anular una noxa o aislarla, es decir, tiene la tendencia a restablecer un equilibrio, se da en tejidos vascularizados, pero hago una aclaración, y esto vale también para todas las respuestas, siempre, para todas las respuestas del organismo, pero es potencialmente dañino. Es decir, el proceso inflamatorio es potencialmente dañino. Tan dañino es potencialmente el proceso inflamatorio que muchas enfermedades son el proceso inflamatorio. Muchas enfermedades que nosotros conocemos son esa forma de respuesta benigna, que es tan dañina para el cuerpo que produce síntomas. O sea que los síntomas provienen no de lo que está causando el daño en particular propiamente dicho, sino de la respuesta contra eso. Entonces se genera una respuesta contra algo que puede causar daño, pero la respuesta es tan intensa o sostenida que termina por dañar el organismo. Y entonces se produce el proceso inflamatorio como patología. O sea, la patología es el proceso inflamatorio y no lo que lo causó. ¿Está bien? Bueno, sí, porque lo que lo causó también trajo el proceso inflamatorio, pero quiero decir que el daño lo produce más el organismo respondiendo que la noxa propiamente. ¿Está bien? O sea, una noxa, por ejemplo, como noxa, una noxa mecánica, como puede ser una sierra que nos parte en dos, por supuesto nos produce la muerte. Y es la noxa la que nos produce la muerte, es decir, nos partió en dos. Se acabó el organismo, quedó disgregado, listo, automáticamente nos mata, la noxa. Pero muchas veces la noxa nos produce un daño y ese daño, está por producirnos un daño, y ese daño genera una respuesta. La noxa incluso hasta podría llegar a desaparecer y sin embargo la respuesta del organismo sigue causando daño. O sea que esta respuesta, que se supone que es una respuesta benigna, ojo al piojo porque puede transformarse en un problema. Lo mismo pasa igual con todas las respuestas del organismo. Todas las respuestas están destinadas supuestamente a mantener el equilibrio, pero a veces las respuestas no pueden ser controladas o no son lo suficientemente medidas, es decir, son excesivas, y entonces aparece un daño. ¿De acuerdo? O sea que estaba buscando, ahí estoy. O sea que bueno, que la inflamación es una forma de respuesta, pero ojo, porque puede traer algún problemita. Profe, en este caso podría considerarse la esclerosis múltiple ahí. ¿Qué pasó con la esclerosis múltiple? Que por el proceso de inflamación, que es como que el cuerpo mismo ataca al cerebro y genera ese daño a partir de... En la esclerosis múltiple en realidad el proceso tiene algo de inflamación, por supuesto, pero la forma, lo que produce el daño en realidad es un proceso degenerativo. Es un proceso degenerativo que es otra forma de respuesta. La degeneración de los tejidos es una forma de respuesta. A veces tiene un componente inmunitario, que también es una forma de respuesta, la respuesta inmunitaria. Es decir, son respuestas ante noxas que en la mayoría, en este caso, en estas esclerosis desconocemos el agente causal, pero hay una respuesta aparentemente del organismo fallada, equivocada o exacerbada, y eso trae como consecuencia estas enfermedades que son esclerosas. Y una vez que se producen los procesos dañinos, aparece sobre ellos también una inflamación.
Pero, o sea que el proceso degenerativo también trae inflamación, porque lo que vamos a ver es eso, como la inflamación es una forma de respuesta ante montones de cosas, porque es la forma en que responden los tejidos de forma natural, digamos, así responden. Hassan, ¿Sí? una pregunta. Sí. ¿Solamente sería una respuesta tratando de beneficiar la enfermedad? O sea, ¿nunca puede aparecer una inflamación de forma negativa? Por ejemplo, la mononucleosis, que se te inflama. Yo tuve y a mí se me inflamó, creo que los riñones, si no mal recuerdo. O sea, ¿la enfermedad es que se me inflamen los riñones o esa fue la respuesta inmunológica? Bueno, claro. La mononucleosis es un proceso infeccioso que lo produce un virus que se llama virus de Epstein-Barr. El virus ingresa a tu organismo. ¿Y qué hace el virus? Porque tiene que haber un trasfondo de lo que está haciendo. ¿Qué hace el virus? ¿Por qué causa daño? El virus entra al organismo. Fenómeno. Esa es una noxa. ¿Y qué hace? Toma mate. Bueno, los virus se replican, viven. Un virus no es que es un tipo, nada. El virus no tiene grandes actividades. Lo único que hace un virus es replicarse. No hace otra cosa, nada. Es como si fuera que ustedes lo único que hacen es estar sentados mirando la tele, pongámosle. Bueno, el virus hace eso, no hace otra cosa. Se replica. Para replicarse, los virus tienen una característica, y es que no tienen el material enzimático y proteico totalmente desarrollado como para poder replicarse. O sea, como no pueden replicarse ellos solos, viven en el ambiente. ¿Está bien? Vale para cualquier virus. El que está ahora, nuestro amigo, no puede replicarse en el ambiente, no se puede replicar. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan un mecanismo o los mecanismos de alguna célula para poder hacer su replicación. Bueno, los virus tienen en sus cubiertas, tienen proteínas, que son como si fueran, son como si fueran esas proteínas que sobresalen, como si fueran manitos, o como si fueran estructuras, son estructuritas que sobresalen, y esas estructuritas reconocen otras estructuras en otras células que también son como manitos, las reconocen, se pegan a esas manitos de una célula y se internalizan, las células internalizan al virus, y entonces el virus se denuda, se saca su capsulita que tiene, el material genético que tiene adentro, se abre, y el material genético utiliza el material de la célula para replicarse. O sea que los virus lo que hacen es replicarse. Para eso necesitan células. Tienen en general los virus afinidades por especies, y dentro de la especie tienen afinidades por algún tipo de célula. Por ejemplo, los que producen hepatitis son virus hepatotropos, tienen trofismo por las células hepáticas. Los que son los virus respiratorios tienen trofismo por el epitelio respiratorio y la vía respiratoria. Y así sucesivamente. En el caso del virus de Epstein-Barr, es un virus que tiene afinidad por distintos órganos, pero tiene afinidad por el tejido linfático. Bueno, se mete dentro de las células y se replica. Ahora, esa replicación no es gratuita, porque la célula no estaba destinada a que adentro hubiera un virus. La célula, ¿qué le va a pasar? Cuando hay un virus, no pasa nada. Bueno, ahora cuando se corta, seguimos. Cuando hay un virus, no pasa nada adentro de la célula. Cuando hay 2, no pasa nada. Cuando hay 4, tampoco. 8, 16, 32, 64, 500, y así. Y llega un momento en que el material que hay dentro de la célula no alcanza para que la célula viva ella y además tenga todos estos niatos adentro. Entonces, ¿qué le pasa a la célula? Se rompe, se muere. Bueno, ese es el daño. Ahora, ¿qué pasa cuando una célula se muere dentro del tejido? Libera todo lo que está dentro de la célula. Eso, en un tejido, es considerado como un daño. Y eso genera una respuesta inflamatoria local en ese tejido. Ese tejido responde ante algo que no tiene que estar ahí. De hecho, la célula antes de morirse ya empieza a secretar sustancias que no tenía por qué secretarlas, pero se empieza a secretar porque no funciona bien. Y las células del tejido reconocen eso como una cosa que no tiene que estar ahí y que